¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Esta es una historia que hace mucho que tenía ganas de contar. Eh, no es una historia linda, es una historia de una gran injusticia, de una gran crueldad, eh, pero que es una historia que, por la memoria de su protagonista, es necesario que se cuente. Esta es la historia de Salvador Puig Antich, el último anarquista asesinado por el franquismo. Esta historia es, la verdad que es mucho que contar y no sé por dónde empezar, así que voy a empezar por el principio. Nos ubicamos en España, en la década del 70. Salvador es un militante del MIL, el Movimiento de Liberación Ibérico, un movimiento de ideología anarquista, antifascista y pro-obrero, que ya para las fechas cuando pasa todo, ¿sí? Cuando ocurren los hechos, estamos hablando ya en el 1973, ¿sí? Ya estaba prácticamente disuelto. Hay que decirlo, era un movimiento que se financiaba mediante el robo a instituciones bancarias. Pese a esto no habían cometido grandes actos de violencia, aunque bueno, en el último hecho habían herido a un cajero, a un empleado bancario. Lo que los puso en la mira de la famosa Brigada Político-Social. Esto era una división de la Policía Nacional Española que se ocupaba particularmente de agrupaciones políticas, ¿sí? Básicamente una policía política, para ser un poco claro, ¿sí? Les van a tender una emboscada, ¿sí? Un día antes, nos ubicamos en septiembre del 73. El 24 de septiembre detienen a Santi Soler, otro militante del MIL, y mediante torturas, Santi les confiesa que tiene una cita con estos militantes en un bar, ¿sí? La policía decide montar una emboscada. Ahí estaban Santi con 5 o 6 policías más de civil, ya la emboscada preparada. Al bar llegan Salvador junto con otro militante más, conocido con el seudónimo del secretario. Caen juntos. Santi, cuando los ve, les avisa que estaba la policía, les hace una seña, les grita que corran. No van a llegar muy lejos, la policía los alcanza y bueno, ahí en lugar de actuar como policías, actúan más bien como una banda de delincuentes. Los agarran a los golpes de puño, patadas, golpes con la culata de las pistolas, los meten dentro de un zaguán donde continúa la golpiza. En medio de toda la refriega, Salvador consigue sacar una pistola que llevaba oculta y efectúa 3 disparos. Comienza toda una balacera que tiene como resultado Salvador malherido y el subinspector Francisco Barragán muere. Salvador es internado y una vez recuperado es acusado de terrorismo y se le informa que va a ser juzgado por un consejo de guerra, no por un consejo civil, ¿sí? O sea, no lo va a juzgar un juez civil, sino un consejo de guerra militar. Bueno, comienza la instrucción del sumario, ¿sí? Los abogados sostienen que los delitos que se han cometido son de índole civil, o sea, se atacó
instituciones civiles, no militares, por tanto no corresponde la intromisión del Consejo de la Justicia Militar. ¿Sí? Dicho sea de paso, y acá hay que aclarar esto, el Consejo de Guerra tenía la facultad para condenarlo a muerte. ¿Sí? La muerte se puede aplicar de dos maneras: fusilamiento y garrote vil. Fusilamiento, creo que no hace falta que explique lo que es un fusilamiento, pero garrote vil, para el que no lo sabe, es una forma de ejecución que se aplicaba en España y en algunas de sus colonias. Para explicarlo a grosso modo, el garrote vil consistía en una forma de ejecución, ¿sí?, donde por medio de una especie de prensa se le dislocaba el cuello al ejecutado, ¿sí? Esto en teoría era una muerte rápida e indolora. En la práctica no, muy pocas veces fue así. De hecho, hay casos donde la muerte tardó más de media hora, ¿sí? Una agonía terrible y cruel y sanguinaria, por decirlo de alguna manera. Bien. Una vez que se comienza la investigación, ¿sí? De hecho, Salvador, el tiempo que va a estar detenido, va a trabar amistad con varios funcionarios judiciales, particularmente con uno conocido como Jesús Urrutia, no sé si lo pronuncié bien el nombre. Bueno, ahí Salvador le va a contar que efectivamente él llevaba 2 pistolas. Cuando la policía lo detiene, porque hay que aclarar que había muchas contradicciones referente a la detención y lo que pasó después de la detención. Lo que se sabe efectivamente es lo siguiente, ¿sí? Salvador efectivamente comentó que él llevaba 2 pistolas, una al frente y otra en la parte una en el frente de la cintura y otra en la parte de atrás, ¿sí? Llevaba 2 pistolas en la cintura, una en el frente y otra atrás. Cuando lo detiene la policía, le sacan una de las pistolas y le empiezan a pegar con esa pistola. Él dice que él cae al piso y entre patadas y golpe de culata él atina a sacar la otra pistola y disparar 3 veces antes de caer herido. La cuestión, ¿sí?, es que Salvador hace 3 disparos, pero en el cuerpo del subinspector Barragán había 5 disparos. O sea, las inconsistencias en los relatos de los policías, en los relatos, en los sumarios, hasta entonces uno podía interpretarlas como que bueno, que en realidad estos errores, que habían cometido los policías por inexperiencia, bueno, los tapamos por una suerte de poner un manto de piedad sobre la tumba del camarada caído. El tema es que ahora lo que se está evaluando, lo que se estaba cubriendo, en realidad era que Barragán no murió por las balas de Salvador. Barragán muere en un fuego cruzado. Y ni siquiera se sabe hasta el día de hoy si efectivamente las balas que mataron a Barragán fueron las que disparó Salvador. Porque este sumario está tan adulterado, tan manipulado, que nadie puede saber efectivamente qué es lo que pasó hasta el día de hoy. ¿Sí? El hecho es que va a haber grandes movilizaciones, grandes manifestaciones solicitando efectivamente que Salvador no sea ejecutado. Pero, como les dije, el gobierno de Franco va a hacer oído sordo a todas. El mismo abogado les dijo desde el primer momento: ya la decisión está tomada,
Desde el momento en que Carrero Blanco fue asesinado, ya la decisión está tomada. Salvador efectivamente es encontrado culpable y es condenado a muerte. El 1 de marzo le informan que ha sido condenado a muerte y que la ejecución va a ser por garrote vil en las próximas 12 horas. Efectivamente, el 2 de marzo de 1974, Salvador es ejecutado mediante el método del garrote vil. Como les dije, una forma terrible de morir. Un crimen brutal e injusto. Porque como dije, desde el momento mismo todo el sumario fue orientado a inculparlo. No tuvo ninguna posibilidad de defenderse. Desde el minuto 0 ya estaba condenado a muerte. Y una muerte horrible. Una muerte terrible. Hasta el día de hoy no se sabe, repito, hasta el día de hoy nadie sabe si efectivamente las balas que él disparó fueron las que mataron a Barragán. Lo vuelvo a aclarar. Repito, Salvador disparó 3 veces. 3. Barragán tenía 5 tiros encima. 5. La figura de él hoy ha sido bastante reivindicada. Sin embargo, de hecho hay una película que salió hace un tiempo atrás, protagonizada por Daniel Brühl, Salvador, justamente se llama la película. Los invito a verla, muy buena película. Ya le digo, protagonizada por Daniel Brühl. Para quien no lo conoce, es el actor de Goodbye Lenin. Recientemente también salió en los Avengers, es el papel de Barón Zemo. Y también Leo Sbaraglia, ¿sí? Yo les conté que se había hecho amigo de un guardacárcel. Bueno, el papel de guardacárcel lo hace Leo Sbaraglia, ¿sí? La verdad, de hecho el personaje en la vida real cuenta que Salvador le cambió la vida. Era un ser de luz, un ser humanitario, un ser que realmente transmitía mucho, un tipo que muy humano. De hecho, este guardiacárcel, cuando muere Salvador, empezó a los gritos pelados: Franco asesino, hijo de mil puta. Imagínense lo que era gritar eso en ese momento. Pero bueno, hasta el día de hoy la familia continúa buscando una reivindicación oficial. Se intentó buscar a los funcionarios que habían firmado la ejecución de Salvador. No tuvo mucho éxito porque, bueno, como les dije, esto fue un juicio, llamarlo de alguna manera, un consejo de guerra militar, y según se alegó no correspondía a civil, o sea, no había ningún funcionario civil podía intervenir en esto. La única manera de parar una ejecución ordenada por un consejo militar era por una orden directa de Franco, orden que jamás llegó, para variar. Y bueno, esto, como les dije, esto no era una historia agradable, no era una historia con un final feliz, pero es una historia que tenemos que conocerla, ¿sí? Por la memoria de su protagonista. Así que bueno, gente, les mando un abrazo. Si el video les gustó, los invito a suscribirse al canal, a compartirlo, a comentar, ¿sí? Me va a ayudar muchísimo para que sigamos haciendo estos trabajos. Saludos y bueno, hasta la próxima, gente.